Vamos a comenzar la segunda parte de la sesión. Nuestra segunda conferenciante hoy es Margarita García Pérez. Ella es vicedirectora del Instituto de Física Teórica y excelente científica. Es una experta en la simulación del comportamiento de partículas cuánticas en acoplamiento fuerte, concretamente lo que se llama teorías cuánticas de campos en el retículo. Y hoy nos va a hablar de cómo se comportan las cosas en el interior de los protones y neutrones y concretamente cómo están compuestas de quarks y gluones y cuáles son sus interacciones. Bueno, buenas noches y muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, voy a tener una tarea complicadísima esta tarde porque voy a tener que intentar atraeros a todos de vuelta al lado luminoso de la fuerza. Hemos estado oyendo hablar a David toda la hora anterior y lo voy a tener muy complicado porque él es buenísimo, nos ha dado una charla magnífica y también porque ya sabéis todos que el lado oscuro de la fuerza es muy poderoso. Así que bueno, voy a intentar que Yoda y la fuerza me acompañen y voy a intentar explorar un poco con vosotros esta historia de qué hay dentro de los protones y los neutrones. ¿De acuerdo? Bueno, ya hemos visto en la charla de David que básicamente el universo está dominado por el lado oscuro. Habéis visto que una parte muy importante del contenido en energía del universo es en materia oscura, un 26%. Existe también este otro lado oscuro, que es la energía oscura, que os hemos dicho que es responsable de la expansión acelerada del universo, y que es todavía una fracción mucho más significativa del universo. No sé si esto se oye. ¿Se me oye bien? Regular. ¿Ahora? No. ¿Sí? ¿Más abajo? Bueno, me lo decís si no se oye, y por cierto, interrumpid cuando queráis, en cualquier momento, si hay algo que no está muy claro. ¿De acuerdo? Bien, pues esta charla se va a olvidar de todo este sector oscuro del universo y se va a centrar en una fracción muy pequeñita, que es ese pequeño 5% de materia ordinaria, que es lo que mejor conocemos de todo lo que hay en el universo. Entonces voy a intentar convenceros que incluso dentro de ese pequeño 5% hay misterios muy sorprendentes, cosas que no conocemos, y voy a hacer una pequeña revisión sobre qué es lo que sabemos de ese pequeño 5%. No voy a hablar de todo ello, me voy a centrar en una cosa que se llama la fuerza del color, y vamos a intentar explicar un poquito qué es lo que pasa con esa fuerza del color, qué es lo que hay dentro de protones y neutrones. ¿De acuerdo? Ese 5% puede parecer ridículamente pequeño, si esto funciona, pero David ya os ha dicho que toda la materia visible que podemos imaginar, desde vosotros, nosotros, hasta el universo observable, las estrellas, las galaxias, están contenidas dentro de ese pequeño 5%. Así que si empezamos en la escala más grande que podemos observar, el universo observable, que es una escala que mide 10 a la 26 metros, un 1 con 26 ceros detrás, una cosa gigantesca, todos esos puntitos visibles que veis de ahí están hechos de materia ordinaria, de la que vamos a hablar. Pero podemos empezar a explorar el universo a escalas mucho más pequeñas, podemos pasar a las galaxias, cúmulos de galaxias, acercarnos a la Vía Láctea, el sistema solar, todos los planetas que conocéis, la Tierra, nos adentramos dentro de la Tierra nosotros mismos, la Puerta de Alcalá, incluso más pequeño, nos vamos adentrando a escalas cada vez más pequeñas dentro de las células, los cromosomas, el ADN, todos estos objetos que están en la vida ordinaria y que todos conocéis, están hechos de materia ordinaria, que es lo que vamos a explicar un poquito hoy. Bueno, me detengo en el átomo, es una cosa que todos conocéis. El átomo está compuesto por un núcleo atómico que está formado por protones y neutrones, y a su alrededor bailan los electrones. Las escalas que hemos recorrido en este viaje desde el universo enorme, 10 a la 26, habíamos dicho, hasta el átomo, son enormes. Hemos pasado de 10 a la 26 a 1 sobre 10 a la 10 metros, que es el tamaño que tiene el átomo. Vamos a ir todavía más abajo, más adentro, y nos vamos a internar en el núcleo atómico. Vamos a entrar dentro de los protones y neutrones y ver qué hay dentro de ellos. ¿De acuerdo? Así que entramos dentro del núcleo atómico. El núcleo atómico, como todos sabéis, está compuesto de protones y de neutrones, y las distintas formas de ensamblar estas piezas de puzzle, que son los protones y los neutrones, proporcionan los distintos elementos que sabemos de la tabla periódica que están en la materia. El hidrógeno, por ejemplo, tiene un protón, el deuterio tiene un protón y un neutrón, el oxígeno es un objeto muchísimo más complicado, y el núcleo atómico es un objeto que tiene un tamaño mucho más pequeño que el átomo. De hecho, los protones, que están dentro del núcleo atómico, y el mismo núcleo atómico,
fueron descubiertos hace mucho tiempo por Rutherford, en el 1919, haciendo experimentos de colisiones, que es una versión un poco reducida de los grandes aceleradores, como el LHC que está en Ginebra, que tenemos ahora, ¿de acuerdo? Lanzando partículas cargadas contra una lámina de oro, se encontraba con que la mayoría de los casos, a ver si puedo retroceder, las partículas se desviaban un poquito al atravesar la lámina de oro, pero en determinadas circunstancias la partícula rebotaba. Y eso ocurría con una probabilidad muy pequeñita. Y eso estaba dando una indicación de que el núcleo atómico es realmente una parte infinitesimal muy pequeñita de lo que es el átomo. Si pensáis en el átomo, como por ejemplo este auditorio, el núcleo atómico sería más pequeño que una partícula de polvo dentro de este auditorio gigante. ¿De acuerdo? O sea que la diferencia entre el tamaño del núcleo y el tamaño del átomo es un 1 con 5 ceros, es una cosa descomunal. El núcleo atómico es una parte muy pequeñita del átomo. Después del descubrimiento de los protones, unos cuantos años más tarde, en 1932, Chadwick descubrió el neutrón, y bueno, parecía que con el descubrimiento del protón, el neutrón y el electrón, uno sabía construir los átomos y sabía básicamente, o conocía todos los elementos fundamentales de la materia, ¿de acuerdo? Sabíamos descubrir todos los elementos, o describir todos los elementos de la tabla periódica. Sin embargo, estudiando una cosa de la que David ya os ha hablado, rayos cósmicos, rayos muy energéticos que vienen del espacio y chocan con las partículas de la atmósfera, se formaban unas cascadas de partículas entre las cuales empezaron a descubrirse partículas que no eran ni protones, ni neutrones, ni electrones, y que se parecían mucho a los protones y los neutrones. Había toda una cascada de partículas, piones, kaones, lambdas, sí. Esto empezaba pues, a crecer descomunalmente, ¿de acuerdo? Partíamos de los protones y de los neutrones, y de repente nos encontrábamos con que había todo un zoo de partículas, a estas partículas de este tipo se le llaman hadrones, que empezaban a invadirnos por todas partes. Entonces esto hacía sospechar un poco que, bueno, estas partículas no pueden ser elementales, hay demasiadas. Es un poco como lo que ocurre con la tabla periódica de Mendeleev. Hay tantos elementos químicos que no pueden ser todos ellos elementales, están compuestos de otras cosas, ¿de acuerdo? Así que esta idea, la aparición de todas estas partículas, llevó a la gente a pensar o a postular que los protones y los neutrones no podían ser elementales, sino que tenían que estar compuestos de algo más pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, ese algo más pequeño es lo que son los quarks, lo que hoy día conocemos como quarks. La idea de la existencia de los quarks fue postulada en 1961 por esta gente que tengo aquí, Gell-Mann, Niemann y Zweig, y al principio jugaban con esta idea como una cosa un poquito ficticia, ni siquiera creían que fuesen reales los quarks, ¿de acuerdo? Pensaban que era una especie de piezas de puzzle que permitían reconstruir todo este espectro de partículas, pero no estaba claro que fuesen objetos reales, ¿de acuerdo? Hoy día sabemos que son objetos reales, y de hecho sabemos que en la naturaleza hay 3 familias de quark, 6 sabores de quark. Se conocen como sabores, flavors en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay 3 familias. La primera familia es la más ligera de todos, el quark up y el quark down. La segunda familia es un poquito más pesada, el charm y el strange. Y después vienen el top y el bottom. El top es un individuo gordísimo que tiene una masa que es 173 veces la masa del protón. No tenemos ni idea de por qué. Uno de los misterios que quedan por resolver en este pequeño 5% de materia ordinaria que conocemos es precisamente por qué las masas de estos objetos y de otras partículas fundamentales que hay en la naturaleza son tan diferentes. Sabemos que cogen masa por este mecanismo de Higgs, pero no sabemos por qué precisamente estos números tan diferentes entre sí. ¿De acuerdo? Estas partículas, los quarks, son partículas que están cargadas eléctricamente y tienen una característica también muy peculiar. El electrón tiene carga -1, el protón tiene carga +1. Estos objetos tienen carga eléctrica fraccionaria. Los de arriba tienen carga 2/3, los de abajo tienen carga -1/3. Son unos objetos muy peculiares, no se conocían partículas con carga fraccionaria antes de estos bichos, ¿de acuerdo? Bien, los protones y los neutrones están formados fundamentalmente por los quarks de la primera familia, el quark up y el quark down, que como veis son objetos muy ligeros. Esta P, esta bolita, representa el protón, la masa del protón. El quark up tiene una masa que es 1 sobre 500 veces la masa del protón, y el quark down tiene una masa que es 1 sobre 200 veces la masa del protón. Son objetos muy, muy ligeros, ¿de acuerdo? Prácticamente, bueno, muy pequeñitos.
Bien, pues jugando con estas piezas de puzzle, los quarks, somos capaces de construir todas las partículas estas hadrónicas que os mencionaba antes que aparecen en la naturaleza. Y de hecho los quarks, estas piezas de puzzle, se combinan de dos formas diferentes para dar lugar a estas partículas. Se combinan formando lo que se llaman bariones, entre ellos están el protón y el neutrón, pero también hay otros objetos más sofisticados, que están formados por 3 quarks. El protón, por ejemplo, tiene 2 quarks ups y un quark down, y el neutrón tiene 2 quarks down y un quark up, ¿de acuerdo? Pero existen también otras combinaciones en los que aparecen, que se llaman mesones, en los que en lugar de aparecer 3 quarks, aparecen un quark y un antiquark, ¿de acuerdo? El antiquark es la antipartícula del quark. No existen combinaciones más sofisticadas. Aparecen de esta manera y durante esta charla vamos a intentar entender por qué es así, ¿de acuerdo? ¿Por qué encontramos solamente este tipo de combinaciones? Bueno, esta historia que os he contado es bastante peculiar y presenta varias paradojas que os voy a presentar primero y voy a intentar discutir después o intentar explicar después cuál es el entendimiento que nosotros tenemos un poco de cuál es la solución a estas paradojas que os voy a plantear. ¿De acuerdo? La primera de ellas es la siguiente. Bueno, sabemos que nosotros estamos hechos de protones y de neutrones. La masa del protón y la masa del neutrón son muy parecidas. Y nuestra masa se debe fundamentalmente a los protones y los neutrones que tenemos dentro de nuestros núcleos. Los núcleos atómicos constituyen el 99,9% de la masa que nos hace, ¿de acuerdo? La masa del protón, para que os hagáis una idea, si cogéis 1 kilogramo de masa, 1 kilogramo de masa tiene del orden de 10 a 27 protones dentro. O sea que eso os da una indicación de cómo de pequeñita es la masa del protón, ¿de acuerdo? Dentro de 1 kilogramo. A lo largo de esta charla voy a considerar que el protón es la unidad de masa fundamental. Todo lo voy a medir en términos de protones. ¿De acuerdo? De hecho, si viniese un extraterrestre a la Tierra y os preguntase cuánto pesáis, cuánto medís, no le podríais decir peso 60 kilogramos, porque no tiene ni idea de lo que es 1 kilogramo. El kilogramo es una medida diseñada por nosotros, ¿de acuerdo? Pero sí le podríais decir, pues peso 60 por 10 a la 27 protones, porque el protón es una cosa que está en todas partes y todo el mundo sabe lo que es un protón, ¿de acuerdo? Si os pregunta cuánto medís, también le podéis decir cuánto medís en unidades de protón. Si apilamos protones de arriba abajo a lo largo de 1 metro, la medida del protón es básicamente 10 a la menos 15 metros, es lo que mide un protón, ¿de acuerdo? 1 sobre 10 a la 15. Así que para construirnos a nosotros tendríamos que apilar 10 a la 15 protones, ¿de acuerdo? En línea. Y eso le daría al extraterrestre una idea de cuál es nuestra longitud. Bien, la primera paradoja que vamos a discutir durante esta charla es el hecho de que la masa del protón hemos dicho que es pequeñita, pero las masas de los quarks que están dentro de los protones son todavía más pequeñas. Y de hecho, si sumáis la masa de los 2 quarks ups y el quark down que componen el protón, os da únicamente un 1% de la masa del protón. Así que el protón está compuesto de quarks. Los quarks tienen una masa pequeñísima, estos quarks en particular. Hay quarks más pesados, ya os lo he dicho. Tienen una masa pequeñísima, pero el protón tiene una masa que es 100 veces mayor que la de sus constituyentes. ¿De dónde viene la masa del protón? Esa es una de las preguntas que vamos a intentar contestar durante esta charla. La otra paradoja que os quiero plantear es la siguiente. Estamos hablando de los quarks. Los quarks están dentro de los protones, pero nunca, en ningún experimento, hemos conseguido ver un quark solo. Exclusivamente los vemos dentro de los protones o de los mesones, nunca aislados. Podemos ver un electrón, pero no podemos ver un quark. A esta propiedad se la conoce como confinamiento y es una propiedad realmente misteriosa. Y vamos a intentar entender a qué se debe esta propiedad. ¿Por qué no podemos ver quarks aislados? ¿De acuerdo? Así que estas son las dos paradojas que voy a intentar resolver un poco durante esta charla. Bueno, dejadme mencionar que ya en 1969 ciertos experimentos de alta energía que se hacían en SLAC, en Estados Unidos, reflejaron de alguna manera la existencia de estos dos tipos de paradojas. Básicamente lo que se hacía era bombardear con gluón y con fotones un protón. Estas líneas azules son los quarks que componen el protón y lo que se observaba es que el protón tenía cierta estructura. Todo ocurría como si el fotón
golpease a uno de los quarks que están dentro del protón y ese quark no supiese que estaba dentro del protón ni tuviese ni idea de que había otros quarks dentro del protón. Se portaba como si estuviese solo, libre, aislado, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando mirábamos el resultado de estas colisiones, todo lo que veíamos salir de aquí, de las colisiones, no contenían quarks solos, tenían solo otra vez protones, piones, hadrones en general, pero nunca quarks solos. Le hemos pegado al quark la castaña, hemos intentado sacarlo del protón, parece que lo hemos hecho, pero no lo hemos conseguido. ¿Qué pasa? ¿De acuerdo? Bueno, por cierto, además de Gell-Mann y compañía que introdujeron la idea de los quarks, Feynman también introdujo la idea de los partones, que tiene que ver también con esto, con la idea de que el protón no es una cosa fundamental, sino que está compuesta por otros objetos. Bien. Bueno, la teoría que vamos a estudiar y que describe, o que nos va a permitir resolver todas estas paradojas, se llama la teoría del color, la cromodinámica cuántica, la teoría cuántica del color, ¿de acuerdo? Las siglas en inglés son Quantum Chromodynamics, QCD, o QCD, ¿de acuerdo? Así que vamos a hablar de cómo se comporta esta teoría, ¿de acuerdo? Por eso esta charla se llama el color de la fuerza. Vamos a estudiar la fuerza del color y vamos a aprender que esta fuerza es una de las más potentes que existen en la naturaleza y es la responsable de todas estas propiedades que os he mencionado. Nos va a permitir resolver todas estas paradojas. Bien, vamos a hacer un poquito de historia. ¿Qué es esto del color? ¿Cómo nace el color? ¿De dónde sale? Bueno, hemos hablado de que en estos experimentos de rayos cósmicos, yo creo que no me oís, ¿los del fondo me oís? ¿O no? ¿Sí? En estos experimentos de rayos cósmicos aparecían multitud de partículas nuevas, ¿de acuerdo? Que hemos dicho que deberían de estar compuestas por quark. Hay una partícula en particular que se conoce como la delta más, que es una partícula de este tipo, que sabemos que está formada por 3 quarks up y que tiene carga más 2, ¿de acuerdo? Y tiene además un spin 3 medios. El spin, bueno, por si no lo sabéis, voy a dar una imagen pictórica, aunque no es muy correcta, es como si cogéis una peonza. Las partículas son como pequeñas bolitas, cogéis una peonza y la hacéis girar. Dependiendo de cómo gira la peonza en esta dirección o en la dirección contraria, le asignamos una flecha que apunta hacia arriba o hacia abajo. ¿De acuerdo? Una partícula de spin 1 medio tiene esas dos posibilidades, girar con el spin hacia arriba o con el spin hacia abajo. ¿De acuerdo? Bueno, los quarks son partículas fermiónicas, se llaman, tienen spin fraccionario, tienen spin 1 medio. ¿De acuerdo? Y existe un principio que se llama el principio de exclusión de Pauli. Pauli es este señor, que aparece aquí, que nos dice que es imposible tener 3 partículas idénticas que sean fermiónicas en el mismo estado. ¿De acuerdo? Si yo quiero construir esta partícula delta más con 3 quarks up, como la delta más tiene spin 3 medios, necesariamente tengo que apuntar todos los quarks con el spin hacia arriba para que la suma de 3 veces un medio sea igual a 3 medios. ¿De acuerdo? Pero eso, según el principio de exclusión de Pauli, es imposible. Este estado no puede existir en la naturaleza, está prohibido. ¿De acuerdo? Y esto es porque a los 3 quarks les estoy dando las mismas propiedades, estoy diciendo que son los mismos objetos. ¿De acuerdo? ¿Qué ha hecho la gente para resolver este problema? Introducir una nueva carga, un nuevo número cuántico, que es lo que se conoce como color. Así es como aparece el color, ¿de acuerdo? Intentando resolver este problema. Entonces, estos 3 quarks ya no van a ser iguales, sino que van a tener una nueva carga que los va a diferenciar entre sí. Y van a ser estos 3 colores que les doy aquí, rojo, azul y verde. Como estas 3 partículas ya no están en el mismo estado, son diferentes, pueden tener su spin apuntando en la misma dirección y eso no es un problema, ¿de acuerdo? Así que el color se introduce para resolver, al principio, el hecho de que por qué existe esta partícula con estas propiedades. Bien, pues entonces la fuerza que estamos estudiando, la cromodinámica cuántica, tiene 3 colores. ¿De acuerdo? Y son los únicos que son necesarios. No necesitamos más colores para explicar la física que os voy a explicar. ¿De acuerdo? 3 colores de la fuerza. Hay generalizaciones en los que en lugar de 3 colores estudiamos incluso infinitos colores de la fuerza, pero no son la teoría que describe las interacciones que vamos a describir aquí. ¿De acuerdo? Así que vamos a estudiar un poquito más qué son estos 3 colores de la fuerza. De momento es una propiedad que he asignado a los quarks exclusivamente. ¿No funciona? Bueno, los quarks son las partículas de materia que tienen estas cargas de color, ¿de acuerdo? Son un poco como los electrones para la fuerza electromagnética. Y de la misma manera
que son los análogos o los primos de los electrones para la fuerza electromagnética, existen unos primos de los fotones. Los fotones son los portadores de la fuerza electromagnética, de la fuerza eléctrica y del magnetismo, y los primos de los fotones que transportan o que portan la fuerza del color son lo que se conoce como gluones. No hay un solo gluón, hay un solo fotón, pero no hay un solo gluón, hay 8 gluones en la naturaleza. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona un poco, cómo hacen estos o cómo portan la fuerza estos objetos? Aquí estoy poniendo, por ejemplo, para la fuerza electromagnética, sabéis que el electrón tiene carga negativa y si se acerca otro electrón tienden a repelerse, ¿de acuerdo? La fuerza es transmitida de uno a otro mediante el intercambio de una de estas partículas portadores de fuerza, que en este caso es un fotón, ¿de acuerdo? Bueno, pues la interacción entre los quarks coloreados se produce a partir de estos portadores de fuerza que son los gluones, ¿de acuerdo? Los quarks se hablan entre sí intercambiándose un gluón. Por cierto, los quarks tienen carga eléctrica, así que también se hablan entre sí intercambiando un fotón, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene de especial la teoría del color que no tiene la electricidad? Pues que los gluones también tienen carga. Los gluones tienen color. Y entonces los gluones pueden hablar con otros gluones. Los fotones hablan con otros fotones solo a través de intercambio de electrones, pero no directamente. No existe ningún vértice en la teoría eléctrica que nos permita que, por ejemplo, venga por aquí un fotón y decaigan 2 fotones. Sí que puede pasar que un gluón se desintegre en 2 gluones o que 2 gluones choquen para darnos otros 2 gluones al final, ¿de acuerdo? Y esta es una propiedad muy, muy especial de la teoría de color y en general de las teorías que se conocen como teorías no abelianas. No os voy a explicar qué es eso porque es una cosa un poco complicada, ¿de acuerdo? Bueno, este tipo de teorías, también la electricidad, por cierto, es lo que se conoce como teorías de Yang-Mills. Y prácticamente no, todas las fuerzas de la naturaleza, excepto la gravedad, están descritas por una teoría de este tipo. La electricidad, la fuerza débil y la fuerza fuerte, que es la fuerza de color. ¿De acuerdo? Bien, os acabo de decir que los gluones tienen color. De hecho, los gluones tienen 2 colores. Son como pequeños dipolitos magnéticos, como si fuesen un imán con un polo norte y un polo sur. Pero el polo norte y el polo sur aquí puede tomar 3 valores diferentes, o tenemos 3 colores, ¿de acuerdo? Así que podemos representar a los gluones, si queréis, como 2 líneas de color, como pequeños dipolitos de color. Bueno, pues vamos a intentar entender por qué estas propiedades, sobre todo fundamentalmente el hecho de que los gluones estén cargados, hacen que la QCD sea muy diferente de la electricidad. La QED es la electrodinámica cuántica, que es la teoría que describe la electricidad y el magnetismo. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver que esas propiedades de que los gluones pueden hablarse consigo mismo hacen que estas 2 teorías se comporten de manera muy distinta. Bueno, para hacerlo, para explicaros cuáles son las diferencias, voy a describir un poquito primero qué es lo que pasa con la electricidad. ¿De acuerdo? Para eso voy a coger a un electrón con carga negativa y lo voy a soltar en medio de la sala. ¿De acuerdo? El electrón tiene carga negativa y si lo suelto, genera un campo eléctrico. ¿De acuerdo? Genera un campo eléctrico que es tal que si suelto aquí una carga positiva, un protón por ejemplo, lo atrae hacia ella. ¿De acuerdo? Por eso esta orientación de las flechas. ¿De acuerdo? Atrae las cargas positivas hacia sí. ¿Qué ocurre si en el campo eléctrico que ha creado el electrón dejo caer un dipolo de carga positiva-negativa? Un dipolito. La carga positiva se orienta hacia la carga negativa, hacia el electrón, y la carga negativa se orienta en dirección contraria. Esto crea un pequeño campo eléctrico que va justo al revés que el campo eléctrico que genera el electrón. Se dice que lo apantalla, hace un poquito menos fuerte el campo eléctrico que genera el electrón. ¿De acuerdo? A esto se lo conoce como apantallamiento. Bien, pues ¿qué pasa entonces? Vamos a discutir ahora qué pasa en el vacío. El vacío es un objeto que no está realmente vacío. Hemos hablado de que el vacío está lleno de campo de Higgs, pero el vacío está lleno también de muchas otras cosas. Y en particular está lleno de fluctuaciones cuánticas que pueden ser, por ejemplo, en particular, pares electrón-positrón. El positrón es la antipartícula del electrón. Y estos pares están constantemente surgiendo del vacío. Aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen. ¿De acuerdo? ¿Por qué es esto? Voy a hacer un pequeño paréntesis para ver a qué se debe esto. Esto se puede explicar recurriendo al principio de incertidumbre de Heisenberg.
Básicamente, el principio de incertidumbre de Heisenberg lo que nos dice es que podemos crear energía del vacío por un intervalo de tiempo muy pequeñito, infinitesimal. Cuanto más grande es la energía que queramos crear, menos tiempo conseguimos que viva en el vacío, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si tenemos un fotón que va paseándose por ahí, por un pequeño intervalo de tiempo puede descomponerse en un par electrón-positrón, aunque la energía en principio nos parezca que no es suficiente para ello, ¿de acuerdo? Nace un par electrón-positrón del vacío y da lugar a este efecto. A este efecto se le conoce como polarización del vacío, y es ese efecto que os he pintado antes de que aparecen y desaparecen partículas y antipartículas en el vacío constantemente, ¿de acuerdo? Al par lo vamos a representar así, por la bolita roja y la bolita gris, ¿de acuerdo? Bueno, pues el vacío está lleno de estos objetos. ¿Qué ocurre entonces si ponemos un electrón en el vacío? Estos son como dipolos de carga, y ya os he dicho que los dipolos tienden a alinearse con el campo eléctrico, ¿de acuerdo? Así que se alinean alrededor del electrón, y os he dicho que cada uno de estos dipolitos lo que hace es apantallar un poco el campo eléctrico que crea el electrón, ¿de acuerdo? De manera que todos estos se apilan alrededor del electrón y hacen que la carga del electrón sea un poco más pequeña de lo que en principio hemos puesto ahí dentro. Esta es una idea que es muy común en teoría cuántica de campos, en la teoría que describe las partículas elementales, y que nos dice al electrón que está aquí dentro, se le llama electrón desnudo, es una partícula desnuda, y nos dice que la carga no es la que lleva la partícula desnuda, sino la que lleva la partícula con toda la nube de objetos que vuelan a su alrededor. Y a eso se le llama electrón vestido, ¿de acuerdo? Así que el electrón que nosotros medimos cuando medimos las fuerzas de Coulomb entre electrones y protones no es el electrón desnudo que he soltado en medio del vacío, sino el electrón vestido que va con toda esta nube de objetos a su alrededor, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces ya sabemos un poco cómo se comporta la intensidad de la fuerza en esta teoría, en la teoría de la electricidad, ¿de acuerdo? Este es el electrón vestido, este es el electrón desnudo, que difiere de él en que lleva a su alrededor toda esta nube de objetos. La carga que nosotros medimos es básicamente la que tiene este bicho de aquí, la que medimos en un laboratorio ordinario. Cuando hacemos experimentos de alta energía nos metemos dentro de la nube, ¿de acuerdo? Entonces, si miramos la intensidad de la fuerza eléctrica, dependiendo de cómo de cerca estamos de la carga desnuda, vemos que crece a medida que nos acercamos a la carga desnuda. Es más pequeña cuanto más lejos estamos de ella, más grande cuanto más cerca estamos de ella, ¿de acuerdo? Y esta es una propiedad de la electricidad. Lo que vamos a discutir ahora es que la fuerza de color no tiene nada que ver con esto y se comporta justamente al contrario. Es más fuerte cuanto más lejos estamos de la carga y es más débil cuanto más nos acercamos a la carga. Y esto es otro de los misterios que tiene esta teoría que lo hace tan particular, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver qué pasa si en lugar de un electrón soltamos en el vacío un quark. ¿De acuerdo? Si soltamos en el vacío un quark, el vacío, igual que está formado por pares electrón-positrón, está formado por pares quark-antiquark. ¿De acuerdo? Los pares quark-antiquark se comportan, son dipolos también, y se comportan exactamente igual que los pares electrones-positrones. Apantallan la carga de color del quark. Ahora, os he dicho que los gluones también tienen carga. Son dipolos de color cargados, ¿de acuerdo? Así que además de tener en el vacío estos objetos, tenemos dipolos cargados formados por gluones, los portadores de la fuerza de color. Así que vamos a soltar al lado del quark un gluón. Lo que ocurre es una cosa que es muy extraña, y es que el gluón, en lugar de orientarse con la carga opuesta al lado del quark, se orienta al revés. A esto se le llama antiapantallamiento. El gluón, en lugar de hacer más débil la carga del quark, la hace más grande, la aumenta, ¿de acuerdo? No apantalla la carga del quark, sino que la hace cada vez más grande. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, es un fenómeno que es parecido a lo que se conoce como paramagnetismo, para los que sepáis un poco a lo mejor de física de imanes y de física magnética. Hay algunos materiales que están formados por bolitas con spin. Los spines en el material en general están aleatoriamente distribuidos, pero si los ponemos dentro de un campo magnético, en los materiales paramagnéticos el spin se orienta a lo largo del campo magnético y lo que hace es aumentar el campo magnético, ¿de acuerdo? A este efecto se le llama paramagnetismo y de hecho se dice que el vacío de la teoría de color es un vacío paramagnético. Bueno, pues ¿qué ocurre si soltamos un quark en el vacío, como hicimos antes con el electrón? La carga del quark no está apantallada. Los gluones empiezan a apilarse alrededor del quark y se genera una cascada de dipolos
cada vez más grande, ¿de acuerdo? Esta cascada de dipolos cada vez más grande tiene una energía infinita, ¿de acuerdo? Porque se va hasta el infinito. Os había dicho que la fuerza es cada vez más fuerte cuanto más lejos estamos de la carga desnuda, ¿de acuerdo? Así que genera una cascada infinita y por lo tanto tiene una energía infinita. Un quark aislado tiene una energía infinita. Ya sabemos que a la naturaleza le gusta estar en estados que son mínimos de energía, no le gusta tener energías grandes, ¿de acuerdo? O sea que este es un estado que a la naturaleza no le gusta. Es la primera explicación que vemos de por qué no hay quarks aislados en la naturaleza. Son demasiado energéticos, a la naturaleza no le gustan. ¿Cómo podemos evitar que esto ocurra? ¿Cómo podemos evitar que se genere esta cascada infinita? Pues cancelando la carga del quark, poniendo un antiquark encima, ¿de acuerdo? Si ponemos un antiquark encima, tiene carga de color opuesta y cancela completamente la cascada que produce el quark. Ahora bien, esto no es posible en teoría cuántica, en mecánica cuántica, de nuevo por el principio de incertidumbre de Heisenberg, porque yo no puedo colocar exactamente una partícula encima de la otra, eso me costaría una energía infinita, inversamente proporcional a la precisión con la que intento colocar el antiquark encima del quark, ¿de acuerdo? Así que el quark y el antiquark se separan ligeramente, la carga no se cancela completamente, pero se forma una especie de pelota con todos esos dipolitos de gluón y dipolitos de quark-antiquark alrededor del quark y del antiquark fundamentales. Bueno, pues este objeto es lo que conocemos como un mesón, y es lo que de hecho observamos en la naturaleza, ¿de acuerdo? Este objeto, si lo miramos fuera de esta bola que he pintado aquí, no tiene carga de color. La carga está completamente contenida dentro de esta bolsita, dentro de esta cajita que pinto aquí. Todo el color está metido aquí dentro y fuera es completamente incoloro, ¿de acuerdo? Y hay dos formas posibles de conseguir este tipo de objetos incoloros, combinando tres quarks o combinando un quark y un antiquark. Y esta es la razón por la que estas dos combinaciones son las que aparecen en la naturaleza, porque si la carga de alguno de ellos no estuviese completamente apantallada fuera de la caja, generarían de nuevo esta cascada infinita que tiene energía infinita y a la naturaleza no le gusta, ¿de acuerdo? O sea que bueno, vamos aclarando ya un poquito algunas de las paradojas, ¿de acuerdo? Los protones, que están hechos de tres quarks, son como una especie de cajitas donde están los tres quarks, pero además está toda esta nube de gluones, de dipolos de gluones que están metidos en su interior y que forman parte del protón, ¿de acuerdo? Bueno, este es el mismo dibujo que habíamos hecho antes para la electricidad, pero bueno, lo pongo de nuevo para el caso de la teoría de color. De nuevo, si estamos muy lejos de la partícula desnuda, la intensidad es muy fuerte de la fuerza, siente cada vez más, cuanto más nos alejamos de ella, sentimos cada vez más la presencia del quark. Cuando nos acercamos a distancias menores que el protón, cuando nos metemos dentro de la cajita que representa el protón, estos quarks prácticamente no se enteran de que tienen otros quarks y otros gluones al lado. Es como si estuviesen libres, y a eso es una propiedad que se la conoce como libertad asintótica, ¿de acuerdo? Que es una propiedad que tiene la teoría del color y no tiene la electricidad. Bien, pues entonces, con este pequeño conocimiento que ahora tenemos de cómo funciona la teoría del color, podemos intentar ya entender un poco a qué se debe esta primera paradoja. Sabemos que los quarks no constituyen la masa del protón. ¿A qué se debe la masa del protón entonces? Os acabo de contar que el protón es esta cajita con los quarks dentro, pero no solo están los quarks dentro, que son muy ligeros, sino también toda la masa de gluoncitos que tiene dentro. Os he contado también, además, que estos objetos que están dentro del protón se comportan como si fuesen libres, no notan prácticamente que tienen al lado a los otros objetos. Son objetos muy ligeros y básicamente se mueven a velocidades casi relativistas, ¿de acuerdo? Así que si miramos desde dentro la caja que representa el protón, ¿qué pasa? Es un objeto, que es esta cajita que tiene esa materia ahí confinada, que se está moviendo a velocidades casi relativistas muy rápidamente, ¿de acuerdo? Así que toda la energía o toda la masa que tiene el protón es realmente energía, debido a todos estos objetos que están ahí dentro moviéndose. Esta es una de las formas de escribir la ecuación de Einstein, ¿de acuerdo? Que nos dice que masa y energía son lo mismo. O sea, que toda la masa del protón no viene de los tres quarks, que son muy ligeritos, sino de la energía que tiene toda esa masa de cosas que está metida dentro del protón. Bueno, nos queda la segunda paradoja. Ya os he explicado un poquito
que al quark no le gusta estar solo porque generaría una cascada infinita a su alrededor y una energía infinita, por tanto. ¿De acuerdo? Pero vamos a intentar explicarlo un poquito más. No sé qué hora es. ¿Tengo tiempo? Bueno, pues vamos a intentar explicar un poquito más de qué va esto del confinamiento. ¿De acuerdo? Bueno, para eso voy a utilizar lo que se conoce como... Bueno, vamos a ver cómo se comportan lo que son las líneas de campo. ¿Qué es esto de las líneas de campo? Suena una cosa como muy misteriosa, pero no lo es tanto. Si pensáis, por ejemplo, en un imán, tenéis aquí un imán y lanzáis unas cuantas virutas de hierro alrededor del imán, las virutas se distribuyen alrededor del imán formando estas líneas, que nos dicen cómo se comporta el campo magnético generado por el imán. ¿De acuerdo? A esto es a lo que se llaman las líneas de campo. Y de forma abstracta lo vamos a representar de esta manera. ¿De acuerdo? Esto podéis pensar que es el polo norte y el polo sur del imán, o un electrón y un antielectrón, o un protón, o un quark y un antiquark, por ejemplo. ¿De acuerdo? Las líneas de campo describen cómo es la interacción entre estos dos objetos, se representa de esta manera. Las virutas se caerían a lo largo de estas líneas. ¿De acuerdo? Bueno, pues os he contado que en electricidad, cuanto más separamos las cargas, más débil se vuelve la fuerza, menos se nota la fuerza. Entonces, si yo cojo el electrón y cojo el protón y los separo, si los separo mucho, 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 al final las líneas de fuerza van a ser casi idénticas a las que genera un electrón que está solo. ¿De acuerdo? Prácticamente no se entera de que tiene otra partícula colocada en la Luna. ¿De acuerdo? Y bueno, al otro lado de la sala tampoco. Esto es lo que ocurre con la electricidad. ¿Qué ocurre con la fuerza de color? La fuerza de color se comporta de una manera muy diferente. Cuando tenemos el quark cerca del antiquark, las líneas de campo son prácticamente idénticas a las que tenemos cuando tenemos un electrón y un positrón. Porque se ha dicho que dentro del protón, a distancias pequeñas, la fuerza es débil. Prácticamente no se entera de que están los otros objetos alrededor. Ahora voy a intentar separar el quark del antiquark. Sabemos que si intentamos separar el quark del antiquark, la carga o la intensidad de la fuerza se va a hacer cada vez mayor. Lo que ocurre es que si intento separarlos, las líneas de campo no se van a desparramar, como ocurre en el caso de la electricidad. Les gusta mantenerse juntas. Les gusta mantenerse juntas porque los gluones hablan entre sí y no quieren separarse. Les gusta estar juntos. Y si intentamos separarlo todavía más o todavía más, lo que tenemos al final es que el quark y el antiquark están conectados por un tubo de gluones que forman lo que se llama una cuerda de gluones. ¿De acuerdo? A esto es a lo que se le conoce como la cuerda de QCD. Incidentalmente, dejadme deciros que este objeto, la cuerda de QCD, es un objeto que en principio se lucubra sobre él desde hace muchísimos años, fue el que generó, a partir del quark, intentando entender esta cuerda, es como surgió la teoría de cuerdas, que ahora es la forma que tenemos de unificar la gravedad con el resto de las teorías, o de cuantizar la gravedad. ¿De acuerdo? Surgió en un intento de explicar un poco este objeto, aunque luego derivó en una cosa distinta, pero todavía, bueno, intentamos entender la cuerda de QCD utilizando algunas de las técnicas también de teoría de cuerdas. Bien, dejadme representar un poquito entonces cómo son las interacciones entre los quarks y los antiquarks utilizando la imagen de las cuerdas. ¿De acuerdo? Básicamente, cuando el quark y el antiquark es como si estuviesen siempre unidos por esta cuerda formada por gluones. ¿De acuerdo? Cuando el quark y el antiquark están muy juntos, la cuerda no tiene tensión, es como si estuviese fofa. ¿De acuerdo? Así que prácticamente este objeto se puede mover sin que éste se entere. ¿De acuerdo? Porque la cuerda que los une no tiene ninguna tensión. Ahora, si intentamos separar el quark del antiquark, la cuerda se tensa y cada vez nos cuesta más hacerlo. ¿De acuerdo? A esta propiedad de que cuando los objetos están muy juntos no se enteran, es como si fuesen libres, es lo que os he dicho que se conoce como libertad asintótica. Es una propiedad que fue descubierta en 1973 por estos señores de aquí, Politzer, Gross y Wilczek, que les valió el premio Nobel en el 2004. ¿De acuerdo? Se tardó desde el 73 hasta el 2004 en reconocer el premio de estos señores, aunque se sabía que esta es una propiedad muy importante. Básicamente por cuestiones políticas, porque había mucha gente que clamaba la autoría de esta idea, ¿de acuerdo? Y era difícil resolver realmente quién era responsable. Bueno, hay materiales en la naturaleza que tienen un comportamiento parecido, pero ya no me voy a meter en esto. Y, bueno, he ido demasiado rápido. Bueno, para terminar un poco con esta parte, ya casi estoy terminando,
Dejadme ilustrar un poco pictóricamente entonces qué es esto del confinamiento y por qué no conseguimos ver los quarks aislados. Voy a partir para eso de este objeto. Ya os he dicho que es un mesón, tiene un quark y un antiquark metido dentro de esta cajita con todos los gluoncitos a su alrededor. Voy a intentar separar el quark del antiquark y ya os he dicho que eso lo que produce es la formación de este tubo de flujo, esta cuerda entre el quark y el antiquark, ¿de acuerdo? Este objeto, esta cuerda, tiene una energía que aumenta linealmente con la separación de estos dos objetos. Cuanto más los separo, más energético es el estado, ¿de acuerdo? Si intento separarlos más, la energía sigue creciendo y en un cierto momento la probabilidad de crear un par quark-antiquark del vacío se vuelve no cero, ¿de acuerdo? Así que creo un par quark-antiquark que rompe la cuerda. Y en ese momento ya tengo dos objetos separados, unidos de nuevo por una cuerdecita de gluones, pero que son ya dos objetos distintos y si los dejo evolucionar al final se separan. No consigo nunca tener el quark solo observo siempre en la naturaleza los quarks unidos de esta manera. ¿De acuerdo? Bueno, solo dejadme mencionar que esta teoría, os he dicho que es una teoría en la que los acoplos son muy fuertes si nos alejamos suficientemente de la carga, ¿de acuerdo? A bajas energías son muy fuertes. En las teorías en las que los acoplos son muy fuertes no sabemos realmente resolver las ecuaciones que controlan esas teorías. Es muy complicado resolver esas ecuaciones y no se sabe hacer analíticamente. Hay que utilizar superordenadores para calcular con esas teorías y yo trabajo en este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, utilizando superordenadores y resolviendo en los ordenadores las ecuaciones que controlan la teoría, uno puede calcular la masa de todas estas partículas que os he mencionado, el pión, el kaón, la rho, el protón, la lambda, la sigma. Las rayitas son los resultados experimentales y las bolitas son los números que se calculan utilizando el ordenador, que como veis están muy de acuerdo con la teoría y confirman que QCD es la teoría correcta para describir el espectro de estas partículas, ¿de acuerdo? O sea que entendemos cómo se genera la masa de estas partículas a partir de la teoría del color, más allá de este bla bla cualitativo que os he estado contando todo este rato. Bueno, estos cálculos hay que hacerlos en ordenadores gigantes, como por ejemplo el que está en Barcelona, dentro de una iglesia preciosa. Hay este superordenador en el Centro de Supercomputación de Barcelona. Bueno, me he pasado aquí una hora hablando de la masa que nos hace a todos, y no he mencionado en ningún momento el bosón de Higgs. ¿De acuerdo? Y todos estaréis diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Porque todos habéis oído que el bosón de Higgs es el origen de la masa de las partículas elementales, y es cierto. La masa de la que he hablado no tiene nada que ver con la masa de estos objetos, ¿de acuerdo? Os he dicho que la masa del protón no tiene nada que ver con la masa del quark up. De hecho, yo puedo poner la masa del quark up a 0 y la masa del protón se mantiene prácticamente igual a como es, ¿de acuerdo? Pero todos estos objetos, los quarks y sus compañeros, los leptones, el electrón y sus primos y los neutrinos, bueno, los neutrinos no estamos seguros, pero bueno, los leptones y los quarks, los electrones y los quarks, deben su masa a su interacción con el campo de Higgs, ¿de acuerdo? Estas masas son realmente todas muy diferentes. Ya veis que el electrón tiene una masa pequeñísima comparada con el protón, pero el muón ya es más o menos como el protón, el tau es 2 veces el protón. Mucho más sorprendente es la estructura de masas que tienen los quarks. O sea, realmente, misterio de la naturaleza. ¿Por qué a este objeto le gusta ser tan gordo y a este tan ligero? Ni idea. Interaccionan con el campo de Higgs de manera diferente, pero el número en concreto no tenemos ni idea. Bueno, lo que voy a contaros es que, a pesar de que os he dicho que estamos hechos de protones y de neutrones y que nuestra masa, lo que yo peso, viene de ese mecanismo que os he contado, el bosón de Higgs es esencial. Y es esencial porque la diferencia de masa entre el neutrón y el protón, por ejemplo, se debe a la pequeña diferencia de masa entre el quark up y el quark down. El neutrón está hecho de up, down, down, el protón está hecho de up, up, down, y eso induce una pequeñísima diferencia de masas entre el protón y el neutrón, que es una parte en 1000, ¿de acuerdo? Una diferencia mínima. Y el bosón de Higgs también es responsable de la masa pequeñísima que tiene el electrón. Os voy a mostrar una serie de cosas que prueban cómo de importantes estas pequeñas diferencias de masas y cómo de importante es el hecho de que el bosón de Higgs dé estas masas diminutas a las partículas, aunque nos parezca que para hacernos a nosotros es irrelevante.
Para eso dejadme poner 3 ejemplos. El primero de ellos son los átomos. ¿De acuerdo? Tenemos el núcleo atómico hecho de protones y neutrones, tenemos los electrones con su pequeñita masa volando alrededor del núcleo. ¿Qué pasa si quitamos el bosón de Higgs y dejamos que el electrón no tenga masa? Estos electrones se vuelven relativistas, se mueven a velocidades enormes, el átomo no los puede retener y desaparecen. O sea que no tendríamos átomos, sino que tendríamos partículas cargadas flotando por ahí. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El hidrógeno. El hidrógeno es esencial para la vida, ¿de acuerdo? Forma el agua, ayuda, bueno, es esencial para la nucleosíntesis, para quemar en las estrellas, para todo. ¿Qué ocurriría con el hidrógeno si el protón fuese un poquito más pesado que el neutrón, en lugar de un poquito más ligero que el neutrón? Si eso ocurriese, el protón sería inestable y decaería en un neutrón, ¿de acuerdo? El neutrón no tiene carga y por tanto ya no atraería al electrón y el átomo de nuevo se desintegraría, no estaríamos aquí, ¿de acuerdo? El último ejemplo, hay un proceso que es esencial en la generación de elementos pesados, en lo que se conoce como nucleosíntesis y también en la forma en que las estrellas queman hidrógeno para producir helio, que es la formación a partir de un protón y de un neutrón de la molécula del átomo de deuterio, que está compuesto por un protón y un neutrón. La energía de ligadura del átomo de deuterio es una birria, ¿de acuerdo? Es 1/1000ª parte de la masa del neutrón. Bueno, pues vamos a imaginar que cogemos el neutrón y le damos un poquito más de masa, 1/1000ª parte más de masa, lo hacemos más pesado por esta cantidad. Si lo hacemos más pesado por esa cantidad, ese proceso ya no estaría permitido, ¿de acuerdo? Y eso alteraría completamente la generación de elementos pesados, la forma en la que se queman las estrellas, cambiaría de nuevo todo. O sea que el bosón de Higgs, os he dicho que no es responsable de que yo pese lo que peso, pero sí es responsable de que esté aquí, en cierto modo. ¿Tengo 5 minutos? No. ¿Sí? Bueno, voy a concluir. Ya os he dicho que no sabemos por qué las masas son como son. No tenemos ni idea y eso es uno de los misterios en los que la gente trabaja, ¿de acuerdo? Hay muchas otras preguntas abiertas, incluso dentro de este pequeño 5% en el que se supone que sabemos cosas. Solo os he contado una pequeña parte de ese 5%, todo lo que tiene que ver con el color. Ese 5% tiene también las interacciones débiles, tiene los neutrinos de los que ha hablado David, muchas otras cosas de las que no os he contado nada, ¿de acuerdo? Y dentro de ese pequeño 5%, aunque parece una birria, hay muchísimas cosas que no sabemos. Las diferencias de masas. Y luego también, por ejemplo, hay una cosa bastante particular que os he estado contando, que es el hecho de que las teorías corren, o sea, la intensidad de las fuerzas corre con la energía o con la distancia. En algunos casos, cuando más nos acercamos a una carga, la intensidad se vuelve más pequeña. En otros casos, cuanto más nos acercamos a una carga, la intensidad se vuelve más grande. Depende de las teorías. En QED crecemos, en QCD decrecemos, la electroweak, dependiendo del contenido de materia que pongamos, bueno, y las otras teorías también crecen o decrecen, es una cosa un poco peculiar. Pero en general, los físicos juegan con la idea de que en algún momento estas fuerzas se unifican en una, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se conoce como teoría de la unificación de las cuerdas y es una idea que se lleva persiguiendo desde hace muchísimos años. En particular, también estamos interesados en unificar la teoría de la gravedad, ¿de acuerdo? La gravedad se hace fuerte a lo que se conoce como la escala de Planck y en principio se jugaría con la idea de que también podría unificarse con esas fuerzas. Esto es una cosa que no se sabe hacer, la teoría de cuerdas es un paso en esa dirección. Y bueno, por último, ya sabemos que el lado oscuro domina el universo, aunque os está contando aquí un rollo sobre la materia luminosa, no sabemos nada, ¿de acuerdo? El 95% de lo que compone la energía del universo es una incógnita para nosotros y bueno, hay un montón de cazadores de materia oscura y energía oscura intentando resolver este problema, ¿de acuerdo? Así que bueno, dejadme terminar llamando a Yoda otra vez, utilizando una de sus frases que nos dice: un misterio infinito la fuerza es. Espero haberos desvelado algunos de esos misterios, mucho por aprender aún queda y bueno, espero que muchos de vosotros contribuyáis en algún momento a desvelar cuáles son esos misterios.
Marga, por la charla muy interesante. ¿Preguntas? Sí, ahí atrás. De colores a pares, el movimiento de colores a pares implicaría que tendría que haber 9 gluones, pero solo hay 8. Sí, efectivamente. Es que hay una mezcla de ellos que es incolora y entonces no contribuye, no se puede acoplar a las cargas. Es una cosa un poco peculiar y difícil de explicar, pero existe una cierta combinación de los 9 que no tiene color y entonces no entra, no participa en las interacciones. Pero sí, yo os he puesto una matriz, o sea, os he puesto 9 objetos y solo 8 de ellos son responsables, soportan la carga. Uno de ellos es como, si quieres puedes pensar en él como si fuese un fotón que no está cargado y se desacopla. Entonces no interviene para nada. Puedes pensar en los 9, pero uno de ellos no tiene carga y al final se desacopla. Es una combinación de los elementos que son rojo, rojo, verde, verde, azul, azul. Y se desacopla. Bueno, vale, pero es simplificar un poquito. Vale. Es simplificar un poquito, decirlo así. Bueno, es una... es difícil de explicar cuál es la combinación que se desacopla. En la jerga científica es lo que distingue trabajar con una teoría con grupo gauge UN a trabajar con una teoría con grupo gauge SIUN, en el que esta combinación incolora se desacopla. Pero intuitivamente lo más que puedo decir es que jugando con esos 9 objetos puedo construir uno que no tiene carga y que es una combinación lineal de los otros y por lo tanto, como no tiene carga, no participa en las interacciones de ninguna manera. Es la única explicación un poco simple que se me puede ocurrir. Pero sí, es una muy buena pregunta y de hecho ya sabía cuando puse los 9 que me iba a dar problemas. Hay una pregunta aquí delante. Enhorabuena por la conferencia, no sé si se me oye. Sí. La pregunta puede parecer un poco extraña, pero creo que tiene una implicación científica muy intensa, casi a nivel de fuerza fuerte. Los recortes que hay a propósito de la financiación del CSIC y de la investigación, Uno de los misterios de la fuerza. ¿cómo influyen en lo que estáis investigando y cómo pensáis hacer frente a esta situación para que no se destruya o que no se eche a perder el trabajo que hacéis? Gracias. Tengo que decir que la impresión general que los científicos tenemos hoy en día es que no se valora desde las instituciones el esfuerzo que hacemos, ¿de acuerdo? Y bueno, parece que el tipo de física que yo hago, por ejemplo, no requiere grandes medios, porque bueno, trabajo con ordenadores, sí. El tipo de física que hace David, por ejemplo, que involucra experimentos, requiere aportaciones grandes, por ejemplo, aportaciones a experimentos como es el CERN. España tiene que pagar una cuota regularmente al CERN, ¿no? Entonces, bueno, parece que a lo mejor suspender la financiación científica durante un cierto periodo de tiempo no va a tener un impacto importante en lo que estamos haciendo, pero es absolutamente falso, porque España empezó a partir de una situación científica, bueno, hace ya muchos años, que no era particularmente buena comparada con otros sitios de Europa, ¿de acuerdo? La tradición científica en el campo, por ejemplo, en el que yo estoy trabajando, no era tan grande. Se ha trabajado mucho para construir, a partir de poco, algo importante, y nosotros ahora mismo, bueno, la ciencia española en física de partículas está en el mundo. Y bueno, puede parecer que recortar presupuestos durante 5 años no va a tener implicaciones, pero realmente, bueno, una vez que uno rompe y destroza lo que ha generado, es muy difícil volver a construir a partir de ahí. Entonces, bueno, las cantidades de dinero de las que estamos hablando no son terribles, no son muy significativas. Entonces, bueno, mi opinión personal es que no financiar este tipo de actividades denota una falta de visión política y de futuro enorme. Sé que los tiempos son muy malos, y realmente, bueno, cuando el 27% de la población está en paro, hay cosas muy importantes, ¿de acuerdo? Pero uno no tiene que descuidar las pequeñas cosas tampoco.
porque luego es muy difícil reconstruir a partir de lo que se ha destrozado. O sea que, bueno, nuestro instituto está en una situación privilegiada porque tenemos financiación para esta que hay para los centros de excelencia Severo Ochoa, que nos va a permitir sobrevivir al tiempo de hambre. Pero bueno, es muy difícil en otros centros. La situación del CSIC es complicadísima y lo estamos notando porque bueno, hay un bloqueo a muchas cosas. Hay un par de preguntas allá atrás. Hola. La pregunta que yo hago es de público neófito casi, aunque me gustan mucho estos temas. Entonces, una vez que se ha descubierto el bosón de Higgs, ¿cuál es el marketing para qué otra partícula buscar? ¿Para qué otra partícula Sí, buscar? ¿para qué centrar la atención mediática en otra partícula divina o qué? Bueno, ¿cuál es la próxima partícula divina? David y yo hemos intentado explicar que el lado oscuro domina el universo. Si la gente vive tranquila sabiendo que sabemos el 5% de lo que existe y de lo demás no tenemos ni idea, bueno, no es mi caso. Entonces, bueno, todos nuestros dados, todos nuestros ases están puestos en que el LHC encuentre algo más. Puede ser supersimetría, puede ser alguna otra cosa que no esperamos. Ojalá el LHC encuentre algo más. Podría ser que el LHC no encontrase otra partícula como ha encontrado el bosón de Higgs. ¿Eh? Digo que si no encuentran nada, hacen un ERE. Hacen un ERE. Tienen mucho trabajo por delante, porque investigar... O sea, han encontrado esta partícula que es el bosón, este bosón, ¿de acuerdo? Están estudiando cómo interacciona este bosón con el resto de las partículas que conocemos. Lo estamos llamando el bosón de Higgs del modelo estándar, pero no está 100% probado que sea así. Para eso hay que estudiar todos sus acoplos. Eso es un trabajo delicado y que puede llevar mucho tiempo, ¿de acuerdo? O sea, que ya solo con eso tienen trabajo, no necesitan ERE. Pero, idealmente, a mí me gustaría que encontrasen algo más que iluminase un poco la zona oscura, ¿de acuerdo? Que encontrasen algo que nos dijese por dónde seguir. Hay muchas cosas en marcha, por ejemplo, dentro del campo de la cosmología hay muchísimos experimentos buscando cosas en el espacio. Dentro del campo de la materia oscura hay otros experimentos que no es, por ejemplo, el LHC. Y hay tantas cosas que no sabemos que, bueno, queda mucho por explorar. Nuestra ignorancia es muy grande. Había otra pregunta allá atrás. En el QCD, esa fuerza, digamos, que crece con la distancia es absolutamente antiintuitiva y no la conocemos en la naturaleza. Siempre con la distancia. Y una segunda pregunta, por favor. O sea, en la naturaleza siempre todo decrece con la distancia, ¿no? O sea, las interacciones, todas las que conocemos, se hace difícil imaginar. Y luego la segunda pregunta, si no puede haber partículas más elementales que los quarks. Sí, podría haberlas. No, hasta donde hemos explorado, no. Pero bueno, podría ser que los quarks no fuesen lo más elemental, podrían estar compuestos de otras cosas. No hasta donde hemos explorado, pero no hemos llegado a lo mejor a suficientemente altas energías como para que... De hecho, la gente que hace teorías de cuerdas juega con la idea de que lo elemental son las cuerdas y los quarks no son más que estados de vibración particulares de las cuerdas. En ese sentido tampoco son fundamentales, son un modo de la cuerda, ¿de acuerdo? Una nota musical de la cuerda. O sea que, bueno, si las teorías de cuerdas son ciertas, el quark en ese sentido no es elemental. Si nos vamos más adentro, deja de serlo. Pero en la naturaleza existen cosas parecidas a estos tubos de flujo que he mencionado, es esto en lo que no me he parado, que son los materiales superconductores. ¿De acuerdo? Esto... las líneas azules son líneas de campo magnético y el material que pongo en el medio es un material superconductor. Los materiales superconductores odian al campo magnético, lo repelen. El campo magnético en general no lo atraviesa. Pero hay determinados materiales superconductores que permiten que el campo magnético pase a través de ellos. Pero el campo magnético pasa a través de ellos con dificultad
Y entonces solo se mete dentro del superconductor formando esos tubos de flujos que son muy similares a los tubos de flujo de la QCD. De hecho, si existiesen monopolos magnéticos, que no existen, y los pusiésemos dentro de un superconductor, estarían confinados de la misma manera que las cargas de color están confinadas en la naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, por eso muchas veces al fenómeno de confinamiento en QCD se le llama confinamiento dual magnético, porque es como una imagen especular de lo que ocurre en los superconductores. ¿Más preguntas? Había una pregunta ahí delante. Sí. Quería preguntar sobre la fuerza de la gravedad. ¿Cuánto se ha avanzado en eso? Bueno, aquí hay gente mucho más apropiada que yo para hablar de este tipo de cosas, en la cuantización de la gravedad. Sí. Bueno, lo mejor que tenemos es la teoría de cuerdas, que de manera efectiva cuantiza la gravedad. ¿Hasta qué punto sabemos que es cierta o no? No sé. Mi opinión es que es un paso en la buena dirección. La teoría de cuerdas en principio no solo describe la gravedad, pero describe también todas las interacciones fundamentales. Entonces la gente juega con las cuerdas, tiene que describir, entre otras cosas, lo que conocemos, el modelo estándar. Entonces, bueno, el espectro es muy variado, pero hay muchos modelos que reproducen a bajas energías lo que observamos, el modelo estándar. Desde ese punto de vista son exitosos. Lo que no sabemos es si son los únicos, de hecho no lo son, hay muchas formas de hacerlo. O sea que, bueno, se juega un poco ese juego. Pero bueno, en la audiencia hay gente experta en este tema, por ejemplo, Pepe, que puede dar una opinión mucho más... La mía es una opinión amateur, no trabajo en eso. ¿Cuánto se había aproximado los estudios con la física estandarizada? Sí, hay modelos de cuerdas que, bueno, el problema con los modelos de cuerdas es que hay muchas más cosas, entonces a baja energía tienen que reproducir la física que conocemos. Hay intentos exitosos de hacer eso. Como de únicos son, pues no lo son, y ese es uno de los problemas que puede haber. Había una pregunta un poquito más atrás. Bueno, digo Pepe, pero Ángel es el más apropiado para hablar de estas cosas. Bueno, habrá alguna charla sobre eso, por ejemplo, la de Luis Ibáñez. Yo porque creo que como puede venir al hilo de eso. estabas ahí detrás, no te veía, pero... Yo quiero hacer dos preguntas. ¿Quién da masa al bosón de Higgs? ¿Quién da masa? Al propio bosón de Higgs. Y en segundo lugar, ¿por qué las cargas de color son fraccionarias? Bueno, os he dicho que hay tres... Bueno, no es una explicación. Te iba a decir que hay 3 quarks en el protón y el protón tiene carga 1 y tienes que componerlo a partir de objetos con carga sumando 3. Eso no vale porque podría tener 1 positivo y 2 negativos y tendría carga, bueno, o 2 positivos y 1 negativo y tendría carga 1. ¿Cuál es la razón profunda por la que los quarks tienen carga fraccionaria? Pues la verdad es que... Sino la carga de color, me refiero. Ah, la carga de color, no la carga eléctrica. La carga que he dicho que es fraccionaria es la carga eléctrica. La de color, pues son o azul, o verde, o rojo. Se había leído que el gluón tenía carga de color 8 y los 4 tercios, puede ser, no sé. Bueno, es una forma un poco particular de decirlo, pero... No, pero vamos... es cierto que os he dicho que los gluones portan 2 colores y los quarks solo 1. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Ah, la masa del Higgs, buena pregunta. La masa del Higgs, otro de los misterios de la naturaleza, ¿no? ¿Por qué el Higgs pesa 126 veces la masa del protón? Ni idea. No lo sé. ¿Más preguntas? Aquí delante. Las masas, los valores que toman las masas de las partículas elementales son un misterio de la naturaleza y es una de las preguntas que la gente lleva siglos, bueno, siglos no, porque no los conocemos desde hace tanto tiempo, pero mucho tiempo intentando resolver. Y hay modelitos en los que... Bueno, el bosón de Higgs es una... no lo sé. Tú contestas. Interacciona también con el campo de fuerzas.
Sí, pero bueno, a través del acoplo, sí. El valor concreto no lo sabes. Cómo coge masa es a través de sus interacciones consigo mismo, con el campo de Higgs. Pero el valor concreto de la masa, ¿por qué tiene ese valor concreto de la masa? Ni idea. Sí, adelante. Aunque propiamente no sería de esta charla, pero como has explicado intuitivamente muchas cosas difíciles, yo tengo un problema con la teoría de cuerdas, y es que la teoría de cuerdas supone las dimensiones extra del espacio. Entonces, dicen que esas dimensiones se pueden detectar en el LHC. Intuitivamente se puede explicar cómo, aumentando una energía, se puede encontrar una dimensión. Bueno, os han dicho que las dimensiones extras son dimensiones pequeñitas, muy enrolladas, ¿de acuerdo? Las dimensiones, o sea, las distancias, son el inverso, si quieres, lo contrario de las escalas de energía. Entonces, cuando uno aumenta la escala de energía, eso te permite penetrar a distancias más pequeñas dentro de los objetos. Entonces, si tú consigues aumentar las escalas de energía suficientemente como para acercarte a distancias del tamaño de la dimensión extra, podrías verla. Es igual, para meterte dentro del protón, tienes que meterte con energía suficientemente grande como para entrar dentro del protón. Pues lo mismo en este caso, si la energía es suficientemente grande, te permite resolver distancias cada vez más pequeñas. Esa es básicamente la idea de todos los colisionadores, ¿no? de partículas. Pero bueno, ¿cómo se podrían detectar dimensiones extras en el LHC? Bueno, por lo que generan, pero no lo sé las asignaturas. De nuevo, en la audiencia hay expertos mejores que yo para resolver esta pregunta. ¿Cómo se detectan las dimensiones extras en el LHC? Bueno, básicamente para cada partícula que se propaga por la dimensión extra habría una serie infinita de copias y la diferencia de masas estaría asociada al tamaño de la dimensión extra, grosso modo. ¿Más preguntas? Hay una ahí atrás. Cuando una partícula se enrolla en la dirección extra, se puede enrollar dando una vuelta, dando 2 vueltas, dando 3 vueltas, dando 4 vueltas. Cada una de ellas genera una... no, roughly, una partícula, y eso te da una torre infinita de partículas dependiendo de cuántas vueltas das. Entonces esa es la torre esta que dice Ángel que... Hola, buenos días. Yo quería preguntarte, porque has dicho que no hay configuraciones estables de quarks, de que sean distintas de 2 quarks juntos o 3 quarks juntos. Vas a preguntar por los tetraquarks. Pentaquarks, sí. O pentaquarks o tetraquarks, sí, bueno. sí, efectivamente. Dime. Bueno, los tetraquarks podrías pensarlos... Bueno, hay todo un debate sobre este tipo de objetos, ¿de acuerdo? O sea, que no está claro si existen, si no existen, si se han detectado experimentalmente, si no se han detectado. En principio tú podrías pensar en un tetraquark, por ejemplo, como un objeto que esté formado por 2 mesones, un quark y un antiquark, un quark y un antiquark, muy juntos entre sí, de forma que forman un estado ligado, ¿de acuerdo? Sería como una molécula de mesones. No es necesariamente ese el objeto que se está viendo en los experimentos. Y el pentaquark también podrías pensarlo como un bound state de un protón, o sea, de un elemento de 3 y un elemento quark-antiquark, por ejemplo, pero tampoco se juega con ese tipo de ideas. Hay quien dice que existen en la naturaleza objetos como los diquarks, cosas de este tipo, ¿de acuerdo? Son cosas que no están realmente, yo diría, completamente establecidas, se están explorando, y eso es una de las cosas que se exploran. ¿Trabajas en eso? No. Sí, claro. ¿Sí? No, hombre, ¿qué va? Bueno, es uno de los temas que ha estado muy de moda en los últimos años, sí. Bueno, y otra cosa. Si si es posible que hubiesen existido quarks no confinados durante los primeros instantes del universo, sí, se juega con esa idea. De hecho, si te vas a los primeros estados del universo en los que la temperatura es muy caliente, esta teoría del color que os he dicho experimenta una especie de transición de fase en la que los quarks se lideran. En cierto modo lo puedes interpretar, yo os he hecho esta imagen de que los quarks están ligados por esta cuerdecita. Si los quarks están muy juntos no tienen tensión. Entonces, si tienes un plasma de estos objetos, puedes tener todos los objetos muy juntos con las cuerdas fofas, de manera que realmente no están confinados, se mueven libremente dentro del plasma. Y eso es lo que se supone que ocurre al principio. Vale, muchas gracias. Vamos a tomar una última pregunta. Allí.
Mi pregunta no tiene mucho que ver con esta conferencia, pero es, ¿hay alguna partícula que sea el candidato se esté teniendo más en cuenta para ser el gravitón, el teórico gravitón? Me metéis en muchos líos, porque yo de esto no sé nada, ¿eh? Reboto la pregunta de nuevo. Brevemente, el gravitón sería muy difícil de ver a nivel de partícula elemental porque sus interacciones con las otras partículas elementales es muy pequeña. La interacción gravitatoria entre dos electrones es infinitamente más pequeña que la interacción electromagnética que tienen. Así que la gravedad en todos estos experimentos, colisiones de partículas, etcétera, es totalmente despreciable y sería muy difícil detectar el gravitón a ese nivel. ¿No hay ninguna partícula que se esté teniendo en cuenta? Bueno, el gravitón es una partícula hipotética. En principio se pueden proponer cuáles serían sus propiedades y su propiedad principal es que su interacción con el resto de partículas es extremadamente débil y la hace básicamente indetectable. Sí que se podría detectar un chorro coherente de gravitones que sería una onda gravitacional y estas se han observado indirectamente y se buscan directamente con experimentos de detección de ondas gravitacionales como LIGO y hay proyectos para desarrollarlos más adelante como LISA, etcétera. Pero bueno, esto está un poco off topic, así que vamos a cerrar la sesión. Antes de agradecer a Marga, comentaros que a la salida hay unos trípticos de promoción del IFT y unos marcapáginas de cortesía que os ofrecemos, así que no os olvidéis de recogerlos. Muchas gracias a los dos conferenciantes, especialmente a Marga.